norte del país y fuera del país también, países vecinos, hermanos de Chile, hermanos de Paraguay, hermanos de Uruguay, bueno, de Colombia, de Bolivia, de muchos lugares. Comparto esto porque yo manejo las redes, no tengo nadie que me maneje en las redes, yo lo hago personalmente, leo todo, contesto todas las inquietudes y transmito todos los pedidos de oración que me formulan. Siempre estamos orando por esta gente que a veces muchos de ellos no lo conocemos. Doy consejería hace muchos años, vuelvo a decir, de todas partes se comunican con nosotros. Así que ore por este ministerio, porque me lleva mucho trabajo, muchas horas, que a veces de madrugada tengo que estar aprendiendo, y si no lo hago, me entra, porque ahora el celular está ligado con la computadora, así que me entran en el celular también los pedidos, las consultas, así que le ruego sus oraciones por esto. Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta noche. Que Dios le bendiga. Un abrazo para los hermanos que tenemos en la provincia, sirviendo a Dios con reunión en esta misma hora, ¿no? Gloria al Señor, un abrazo para ellos. Bien, vamos a dar lectura en el capítulo 14, primera de Corintios, la palabra del Señor, 2 versículos, la enseñanza de Pablo. Y voy a tomar este pasaje porque, bueno, el Señor me cambió el mensaje, tenía preparado algo, y en los preliminares el Espíritu Santo me guía en esta parte, así que oración por mí. Dice capítulo 14, 1 Corintios, versos 7 y 8, ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonido, como la flauta, la vihuela, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que tañe la flauta o la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Bueno, uno de mis compañeros que abría la sesión de culto hablaba de los atalayas de Israel, los atalayas orientales, que tenían el deber de alertar, ¿no?, a la ciudad cuando el enemigo se levantaba. Venían del tiempo diferente a los que vivimos hoy, tiempo de que no había derechos humanos ni leyes de defensa de las personas, de los individuos, sino que reinaba la ley del más fuerte, ¿no? Eran tiempos en donde se levantaban imperios a través de la conquista de naciones, de pueblos, y era la ley del que tenía más fuerza, del que tenía mejor ejército, del que tenía mejor capacidad de batalla. Eso era, de esa manera se levantaron los imperios persas, griegos, babilónicos, el imperio romano, ¿no? Conquistando a todas las naciones en los alrededores, sojuzgándolas y poniéndola bajo su dominio. Entonces las ciudades generalmente eran cerradas. Jerusalén misma tenía sus murallas, sus portales donde se abrían para dejar entrar a los ciudadanos en cierta hora del día, y cuando el sol caía se cerraban esas puertas y ahí comenzaba el trabajo de los atalayas. Para entender la palabra atalaya, en nuestra jerga serían los vigías, ¿no? Cuando acá en esta tierra, en estas pampas, ¿no?, o en Estados Unidos mismo se peleaba con los blancos contra los indígenas, se hacían fuertes, que eran también lugares previos, cerrados, también amurallados de alguna manera, y siempre que se hacían esos vallados, se levantaba una torre para el vigía, ¿no? Hasta los barcos antiguos
tenían lo que se llama el mandullo. Allí arriba, en el mástil más alto, había una canasta y ahí había un soldado que daba la alerta cuando venían barcos enemigos, barcos piratas. Tenía que voltear el horizonte, no había instrumentos. Hoy generalmente, ¿no es cierto?, se movilizan los militares con muchos instrumentos. Hay instrumentos para mirar en la oscuridad, hay instrumentos para detectar movimiento, calor, hay instrumentos tipo radares que pueden divisar, ¿no?, un navío o alguna amenaza desde mucha distancia, saber el tamaño que tiene, saber a la velocidad que avanza, saber, ¿no es cierto?, de qué ángulo. Pero en aquellos días, yendo a los días bíblicos, no había esta tecnología, era todo a sangre, ¿no?, atracción a sangre. Entonces tenían que tener siempre una atalaya, un vigía, que alertara cuando venía un ataque, porque los ataques eran más eficaces cuando eran de sorpresa, cuando no se esperaba, muchas veces en la noche, cuando toda la gente dormía, descansaba, ahí se programaban los ataques, y si no era alertado el ataque, él no era, ¿no es cierto?, no se avisaba, era devastador. Entonces, por eso siempre el atalaya y el vigía estaba mirando y alertando. La forma de alertar, lo compartía el hermano, era aquella trompeta que escuchaba hasta el último de la ciudad, hasta el último rincón. No había nadie que no escuchara, y era para dar la alarma, muchas veces para que los soldados se prepararan para la defensa, se defendiera la ciudad. Era la manera de sobrevivir en aquellos tiempos, ¿no? Ahora surge en Internet, en los últimos tiempos, en Internet hay cosas buenas, pero también hay mucho engaño, hay mucha mística también, hablando de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Sabemos que el Señor viene, sabemos que hay señales, sabemos que la palabra nos alerta y nos avisa de estos acontecimientos, pero también por otro lado hay mucho misticismo que circula dentro del universo cristiano. Ese misticismo habla de ángeles que aparecen en el cielo, de caballos. A estos días miraba, algunos han incluso filmado, subido unos videos, ¿no?, dice los caballos de Apocalipsis, ¿no?, en el cielo, y los han hecho los videos y los han subido, ¿no? De las trompetas lo mismo, gente y cristianos que dicen en tal ciudad, en tal parte del mundo, se escuchó por todos lados sonar una trompeta, la han grabado, han subido el sonido, ¿no?, a las redes. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con el misticismo y con el engaño, porque el enemigo sabe que tiene poco tiempo y va a procurar engañar, desviar al pueblo de Dios de la verdad, desviar de la verdadera forma de alerta, porque la trompeta, la Biblia habla en Apocalipsis que en el último tiempo, cuando aquellos ángeles desatan los sellos, se abren los sellos, comienzan a sonar 7 trompetas. Usted la tiene el relato en la Biblia, y en ninguna parte habla de sonido, ¿no? Esto es una metáfora, ¿no?, que tiene la Biblia. En ninguna parte dice que vamos a escuchar en las nubes algún sonido específico, sino que habla de señales. Usted lea cada trompeta que los ángeles van tocando, ¿no?, son señales, acontecimientos, sucesos en la tierra tremendos que va a suceder acá entre los seres humanos, en nuestra naturaleza incluso, en las aguas, en los ríos, en las nubes, en el sol, en la luna.
¿no? Señales de una naturaleza, como dice Lucas, que los elementos, ¿no? Van a ser convulsionados, porque en el último tiempo va a pasar eso. Le llame calentamiento global, le llame deforestación, le llame contaminación del aire, le llame como le llame la ciencia. Sabemos que la mano de Dios permite todo acontecimiento que sucede acá. Sabemos que Dios está en el gobierno. El trono de Dios no está vacío. El trono de Dios está el Señor soberano, el Altísimo, controlando todo lo que acontece. Ni un gorrión cae a tierra sin que Dios el Padre lo sepa. No, nuestros cabellos están todos cortados. Yo no creo que haya alguna persona que haya podido saber qué cantidad de cabello tiene. Sin embargo, Dios dice que tiene nuestros cabellos contados. Y aún cuando usted se peina y cae un cabello, queda un cabello en el cepillo, en el peine, Dios está sabiendo esto. Esa es la soberanía, ¿no? Del omnipotente Dios, del omnisciente Dios, ¿no? Que sabe y está en control de todo lo que acontece. Ahora la ciencia tiene que darle un nombre, tiene que darle también un sentido, una explicación. Pero nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios y sabemos que la naturaleza en el último tiempo va a ser convulsionada, que va a haber señales, va a haber terremotos, maremotos, va a haber, ¿no es cierto?, calentamiento global, que algunos hasta dicen que es mentira, que es una fábula, que eso no existe, ¿no? Pero lo estamos viendo hace pocos días, 43 grados de calor acá en Buenos Aires, ¿no? El aire quemaba la cara, ¿no? Y en las provincias llegó a 45, 47, 46 grados. En Europa hubo temperaturas casi rozando los 50 grados. Y bueno, la Biblia dice que el sol calentará 7 veces. Lo dice la profecía, ¿no? Así que esto, ¿qué significa? Mirando la escritura, la profecía, significa calentamiento global. Ahora, que la ciencia le dé el nombre que quiera, los meteorólogos le den el nombre que quieran, no vamos a discutir esto, pero sí sabemos que hay acontecimientos que son, si usted lee las 7 trompetas de Apocalipsis, son lo que es el sonido de las trompetas. No es un sonido en las nubes, no es un sonido audible con nuestros oídos, sino son señales, porque la trompeta en la Biblia tenía la propiedad de alertar. Antiguamente, cuando no existía este instrumento, el hebreo, el oriental, tenía algo parecido, que era un cuerno torcido de carnero, en donde se fabricaba, ¿no?, para tener la misma función que la trompeta. Luego Dios, cuando da la ley a Moisés, manda fabricar el tabernáculo, Dios da la instrucción que con martillo los hebreos elaborarán trompetas de plata. Iba a reemplazar al cuerno de carnero. El cuerno de carnero era llamado en hebreo shofar. Hay algunas iglesias también místicas que han metido la estrella de David, la bandera hebrea, el candelabro. Algunos pasean el arca del pacto por sus pasillos. Algunos de esos pastores se han dejado la barba, se han cambiado el nombre, se han puesto un nombre hebreo, y también han colocado por ahí algunos chicos con los cuernos, los shofar, ¿no? Y antes de empezar el culto hacen sonar los cuernos de carnero, ¿no? Bueno, estaría lindo para una excursión turística, estaría lindo, ¿no?, para cuando tenemos visitas, llevarlo a que, ¿no es cierto?, vean, escuchen una cosa diferente, pero no tiene ni un sentido espiritual esto, ¿no? Porque esto es, ¿no es cierto?, es algo como los mesiánicos, ¿no?, que vuelven al judaísmo. Esto es lo que le pasó a los gálatas, le pasó a los romanos, volvieron a las raíces del judaísmo,
empezaron a guardar el sabbat, empezaron a celebrar las fiestas de las cabañas, empezaron a no comer ciertos animales. Bueno, algunas particularidades, y eso también está dentro del universo cristiano, ¿no? Los mesiánicos, que Jesús no es Jesús, sino es Yeshua, ¿no? Que Dios no es el Dios, sino es Elohim, y que tienen que leer la Torá, el libro de la ley, ¿no? Y todas estas cosas que van incorporando dentro del mensaje del Evangelio. No somos judíos, somos gentiles convertidos. Y por más que se cambie el nombre, algunos hasta llegan a circuncidarse. Tengo hermanos que han estado aquí en la música y un día se fueron y cayeron en esa secta y se circuncidaron. ¿Sí? Tengo un hermano que cantaba acá y tocaba la música acá, estuvo como 3 o 4 meses colocándose hielo allá donde usted sabe, porque no es que le circuncida a un cirujano, sino que viene, no sé si rabino, pastor, no sé cómo llamarle, ¿no es cierto?, el que le comanda, y no sé si agarrar un scooter o qué, y así es la circuncisión. Entonces, este hombre casi lo tuvieron que internar porque tuvo con un dolor y una inflamación terrible, se circuncidó, conocedor, nacido en el Evangelio, era miembro nuestro, ¿no? Y anda ahora por la provincia de Misiones, se dejó la barba, se puso un nombre hebreo, guarda el sabbat estrictamente, no está por mirar un lechón ni en fotografía, porque es pecado de muerte, comer carne de lechón, bueno, toda ese misticismo que no tiene sentido en la palabra del Señor, no tiene sentido que pongamos acá 2 jóvenes a tocar un cuerno de carnero, no tiene sentido porque las trompetas que la Biblia habla en la revelación, está hablando de llamado, de alerta, está hablando de la voz de los profetas. Creo que se entendía cuando el hermano compartía el texto de Ezequiel, no, la voz de los profetas. Cuando el atalaya es el profeta, es el que alerta, el que avisa los tiempos que tenemos que transitar. Cuando el que interpreta la profecía, ¿no es cierto?, es el atalaya de la iglesia. El que avisa, el que alerta, el que da la voz de alarma, esa es la trompeta. No espere escuchar, no espere tampoco que aparezcan caballos rojos, negros y amarillos en el cielo. No espere, no, porque dice Cristo volverá montando un caballo blanco. Usted piensa que Cristo necesita un caballo para venir a buscar la iglesia. Ni qué esperanza, ¿no? Los caballos están en el campo comiendo pasto. El caballo es una imagen, es una figura. Era el elemento, era el carro de combate que había en los días bíblicos, era el caballo. No había motores a combustión, no existía ni vehículos, ni aviones, ni tanques de guerra, no había, no se había inventado. Entonces el vehículo de ataque que tenían los ejércitos era la caballería. El caballo era la movilidad, era el cuerpo de combate, de ataque, ¿no?, más violento que tenían los ejércitos, porque la cosa era cuando los soldados atacaban a pie, y otra cosa cuando venía la caballería o venían los carros, como Faraón tenía los carros de guerra, carros, ¿no es cierto?, con herrajes de hierro, ruedas de hierro, y tirados por 2 o 4 caballos, y esos eran los acorazados, entre comillas. Esos eran los tanques de guerra de aquel tiempo. Entonces el Señor está usando en el lenguaje bíblico, en el lenguaje metafórico, ¿no?, como una manera que viene con poder, que viene con dominio, que viene a donde nada le va a atacar, montando un caballo blanco, como vencedor, como victorioso. Y los caballos que montan aquellos jinetes, que uno representa la guerra, el otro
representa el hambre, el otro la pestilencia, ¿no? Son espíritus que han salido del infierno, ¿no? Y que tampoco necesitan un caballo para movilizarse sobre la faz de la tierra. Son espíritus que van a traer pestilencia, van a traer guerra, van a traer hambruna. No vamos a ver ningún caballo colorado, ni todo el caballo negro. No, esto es misticismo para lo que le gusta esta área, ¿no? Que muchas veces tiene más que ver con el oscurantismo que con las cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando la Biblia habla de las trompetas o el shofar, antes que de fabricar las trompetas, ¿no? Se tomaba el cuerno de un carnero y se moldeaba, se limpiaba. El sacerdote lo consagraba, tenía que ser un carnero consagrado. El sacerdote lo inspeccionaba que no tuviera fisuras, grietas. Y tenía fisuras y grietas, era descartado, no servía. Tenía que ser entero. Y luego entraba en un proceso de fuego y de aceite caliente para ablandarlo, para limpiarlo, para trabajarlo, para moldearlo y hacer lo que iba a ser el cuerno, el trompeta, de paréntesis, de aquellos tiempos, ¿no? Es decir, que ese shofar se utilizaba en muchas celebraciones orientales. Cuando comenzaba el año se tocaba el shofar por toda la tierra de Israel, se anunciaba el comienzo del año. Cuando se consagraba un rey, se tocaba el shofar para convocar a la nación a la consagración del nuevo rey. Cuando también se llamaba a volverse a Dios, al arrepentimiento, se tocaba también el shofar. Y era un sonido agudo, un sonido que se podía escuchar hasta lo último, hasta la última aldea de Israel. Esto comenzó a utilizarse cuando el pueblo atravesó el desierto rumbo hacia Canaán. La manera de convocar más de 1,5 millones de personas marchando en el medio de la nada, para convocarla, para reunirla. Después, cuando se arma el culto hebreo, el tabernáculo, y se hacía la celebración y se hacían los sacrificios para convocarlo a los hebreos, era la única forma. No había manera de que escucharan los que estaban con sus rebaños pastando en algún valle, los que estaban acampados a una distancia, los que habían llevado su ganado a brevar. ¿No? Cuando había convocatoria, la única elemento que había para reunirlos, para que había un momento que armaban campamento, había un momento que levantaban el campamento y marchaban. Gloria a Dios. Entonces tenían que saber cuándo marchar, cuándo acampar, cuándo tenían alerta porque el enemigo los rodeaba o venía a atacarlos. Y lo que usaban era ese cuerno de carnero que tiene un sonido muy agudo y estridente, pero tenían diferentes sonidos. Muchas veces he hablado de eso, ¿no? Por eso decía Pablo, ¿no? Si un instrumento no da el sonido apropiado, ¿cómo se entenderá? Alabado sea Dios. Tenemos algunos instrumentos allá que si los que tocan no saben afinarlo y no saben sacar la nota apropiada, es una tortura. Nadie quiere escuchar una guitarra desafinada o una trompeta, por ejemplo, Marco toca la trompeta. Tiene que saber qué tocar, qué nota, porque si no, le vamos a correr, no vamos a querer que ponga la boquilla en la boca. ¿No? Es una tortura. Cualquier instrumento fuera de la nota o no afinado. Ahora, un instrumento afinado, un instrumento en la nota, es delicioso, es agradable, queremos escuchar, nos transmite algo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los instrumentos tienen que dar
el sonido justo, apropiado, la nota. Y está diciendo, ahí va la trompeta, que es lo que le interesa a Pablo. Y la trompeta tiene un sonido incierto. ¿Quién se apercibirá para la batalla? Si no, da la nota, el trompetista no sabe de qué trata. El que sopla el carnero, el cuerno de carnero, no sabe que no es solo soplar. Hay un sonido para dar alarma, hay un sonido para marchar, hay un sonido para acampar, hay un sonido, muchas veces he hablado de eso. Los ejércitos utilizan todavía el día de hoy este mecanismo, ¿no?, de convocatoria. Y mire, estamos en el siglo XXI, en la gran tecnología y adelanto, ¿no?, de la ciencia, y se sigue usando la trompeta de bronce. En los ejércitos, todo ejército tiene una banda y los que integran la banda tienen que aprender música y tienen que aprender a tocar. ¿Por qué? Soplar, el hermano con la trompeta, pero no es, se habrá dado cuenta que no es soplar. Alabado sea Dios. Lo único que se puede soplar y que sale un ruido es el pito, pero una trompeta tiene sus notas y si no da la nota, ninguno quiere oír. No, destartala, descontrola, no le tenemos que sacarle la boca. Entonces, las bandas militares, los músicos tienen que ir a estudiar, ¿no es cierto?, notas y saber el instrumento que va a usar, porque hay diversos sonidos que el ejército tiene que diferenciar. Puede estar ocupado, puede estar en el taller, puede estar en la lavandería, puede estar en la cocina, puede estar en el patio descansando, puede estar tomando mate cocido, pero cuando sonó el sonido que sonó, sabe si está siendo convocado a formación, si está siendo convocado a rancho para ir a comer, si está siendo convocado para la vigilia, para ir a dormir, o si es diana para levantarse, o si es alarma, si tiene que ir a formación, si tiene que armarse con el equipo. Todo ese lenguaje en un instrumento, ¿no?, que el Señor menciona, y que en resumen el sonido de la trompeta, dicen en la última trompeta la iglesia va a ser reunida con el Señor. Cuando suene la última trompeta, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, va a ser el arrebatamiento. Dice Apocalipsis, el misterio de Dios va a ser consumado cuando suene la última, la séptima trompeta. Bendito sea Dios. ¿Qué son las trompetas? Alerta, aviso, que tiene que dar un sonido cierto, tiene que ser entendible, tiene que ser, ¿no es cierto?, comprendido por cada uno de nosotros. Tiene que ser cualquier sonido. Cuando la iglesia no tiene conocimiento, va a moverse tras de cualquier sonido. No va a tener conocimiento y cualquier ruido le va a mover. Gloria, por eso que tenemos que tener conocimiento de Dios para conocer las señales, conocer las alertas, conocer las señales de alarma que el Señor nos hace entender y estar preparados. Si viene Cristo, si llega la hora, si el Señor levanta la iglesia, el pueblo de Dios va a ser un pueblo avisado, alertado por esas trompetas, pero no espere escucharlas con sus oídos. Alabado sea Dios. Son alertas, son avisos. Que nos lea en Apocalipsis cosas que acontecen, que nos van a señalar que está sonando la 1, está sonando la 2, está sonando la 4, está sonando la 6, porque pronto se escuchará la última, la 7ª trompeta. No vamos a escuchar una trompeta, vamos a tener, son señales, son avisos, es el atalaya, que es la función del atalaya, avisar que todo el mundo se despierte, que no haya ninguno durmiendo, que el enemigo no les sorprenda. Porque
el enemigo venía de noche, atacaba y se los agarraba durmiendo a todos los soldados, los aniquilaba. Entonces se daba, la palabra daba el aviso. Todo el mundo saltaba de la cama y buscaba sus armas y su equipo y se preparaba para defender la ciudad. De eso se trataba la trompeta que habla la palabra del Señor. La trompeta convocaba a volverse a Dios. ¿Se acuerdan de Sinaí? En el Sinaí sonaron trompetas. Dice el sonido de cuerno, de bocina, dice en alguna versión. Alabado sea Y Dios. cuando sonaban esos cuernos, sonaban esa bocina en el monte Sinaí, gloria, ninguno podía acercarse, porque perdía la vida. Era un llamado de Dios a donde el pueblo tenía que decir: escucharemos y haremos. Y estaba Moisés entregando la ley, entregando la revelación de Dios. Pero el pueblo escuchó aquel sonido, ¿no?, en el monte Sinaí. Creo que fue la primera vez que se familiarizó con el sonido de los cuernos, de los shofares. Luego iba a acostumbrarse en su marcha en el desierto, iba a acostumbrarse día por día a escuchar esos sonidos. ¿No? Porque ese sonido le indicaba cuándo levantar campamento, le indicaba cuándo marchar, le indicaba cuándo acampar, le indicaba cuándo celebrar el culto a Dios. Había convocatoria en el tabernáculo. Y estaban los atalayas haciendo sonar esos cuernos, y de todos los rincones venían a celebrar el culto a Dios. De eso se trata el sonido de trompeta, convocatoria, alerta, voz de alarma, ¿no? Levantarnos para la marcha, ¿no? Levantarnos y estar preparados para cuando el enemigo viniera. La voz de los shofares recordaba el juicio final. Está escrito que el hombre muere una vez y después de eso el juicio. Entonces también tenemos una alerta aquí, que somos mortales. En algún momento tenemos que dejar ese mundo y presentarnos delante de Dios. Entonces también hay una trompeta que nos alerta de nuestra mortalidad. No, gloria al nombre del Señor. Y que tenemos que estar preparados para estar delante de la presencia del Señor. También el sonido de trompeta recordaba la resurrección de los muertos. ¿No? Sabemos que los que creen en Cristo, ¿no?, han pasado de muerte a vida y un día resucitaremos. Cuando venga el Señor, los muertos en Cristo, los que duermen en el Señor, se levantarán primero. La última trompeta, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Cada hebreo debía responder a ese sonido. Para eso tenía que interpretarlo. Tenía que entender de qué se trataba la convocatoria. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, Jueces, cuando Gedeón va a poner en fuga a los madianitas, Jueces capítulo 7, y que los madianitas eran como multitud de langostas. No dice el número, quizás 60.000, 40.000 soldados. Habían cercado la ciudad y Dios va a dar liberación a través de Gedeón, que es llamado, levantado por el Señor, convocado por el Señor para dar liberación al pueblo. El pueblo clamó a Dios de que el pueblo los había entregado en manos de madianitas porque habían hecho lo malo. Y 7 años estuvieron bajo presión. Estos ejércitos enemigos los saqueaban, los mataban, los violaban. Habían dejado la ciudad y vivían en las cuevas, en la montaña, habían hecho pozos para preservarse, para no perder la vida. Y Dios levanta a Gedeón. Todos conocemos la historia. Y con 300 hombres le va a dar la victoria. 300 hombres van a hacer huir a un ejército de 50, 60.000 soldados.
300 hombres, con un sistema muy específico, tenían que llevar un cántaro de barro, cada uno de ellos, y dentro del cántaro una tea encendida, una antorcha, y en la otra mano un shofar, un cuerno de carnero, en la mano derecha. Y el que Dios que les había convocado les dijo: ustedes miren cómo yo hago, y como yo hago, ustedes hagan. Gloria a Dios. Rodearon el campamento enemigo en la noche, en la vigilia de la noche, y que Dios toma la iniciativa. Dice que en un momento rompe el cántaro de barro. Con la mano izquierda levanta la tea encendida, la antorcha, y con la derecha empieza a hacer sonar el shofar, el cuerno de candelo. Esto de alrededor de los madianitas. Y cuando los madianitas escuchan este sonido aterrador en medio de la noche, porque eran 300 cuernos sonando, y miran alrededor y ven aquellas luces, aquellas antorchas, aquellas teas que estaban en el medio de la oscuridad. Ellos entraron en una desesperación. Dijeron: los hebreos buscaron ayuda y nos están atacando, nos van a destruir, y entre ellos se atropellan, entre ellos mismos se atacan y salen escapando, abandonando los campamentos. Así derrotan a los enemigos, sin empuñar una sola espada, sin abrazar un solo escudo. Simplemente en ese sistema, cántaros quebrados, antorchas en alto y shofares sonando. ¿Sabe qué habla esto, hermano, de los predicadores? Dios, para usar un hombre, para poder tocar la trompeta en la atalaya, para darle la alerta adecuado, con el sonido adecuado en la atalaya, primera cosa, tiene que quebrar el cántaro. Y el cántaro somos nosotros. Tenemos, dice Pablo, un tesoro en cántaro de barro. Nosotros somos esos cántaros de barro, pero mientras que el hombre no está quebrado, el sonido de la trompeta es incierto, lo que decía Pablo, y no tiene sonido cierto. ¿Quién se apercibirá para la batalla? ¿Quién sabrá el tiempo que vivimos? ¿Quién sabrá la hora que atravesamos? ¿Quién se dará cuenta en el pueblo de Dios si no hay un sonido cierto, entendible? Ahora los que tocan la trompeta, los shofares, primera cosa, tenían que quebrantar el cántaro, quebrar el cántaro. Así que si estás en el proceso del quiebre, alaba a Dios. Que Dios tiene planes para tu vida, por eso muchas veces nos lleva al quiebre. Dios usa hombres quebrados. Dios no usa cántaros enteros. Cántaro tenía que ser quebrado, y cuando se quiebra el cántaro, ¿qué es lo que se levanta en alto por la mano izquierda? La tea, la antorcha, aquella luz que iluminaba en el medio de la oscuridad. Gloria al Señor, se pudo ver cuando se quebró el cántaro. El tesoro no se luce mientras que está dentro de un cántaro entero. Cuando el cántaro se quiebra, empieza a brillar ese tesoro. Le decía Pablo: tenemos un tesoro en un vaso de barro. Está hablando del Espíritu Santo, esa antorcha, símbolo del Espíritu Santo, y el shofar que empezó a sonar en la noche allá en el campamento de los madianitas. Ese shofar es la palabra de Dios. Gloria a Dios. La trompeta es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que dar sonido cierto, entendible. Gloria al Señor. A veces los predicadores hablan de tanta cosa linda, tanta fábula, tantos casos, tantas anécdotas, a veces algún chiste también, pero no da sonido cierto y no nos apercibimos. El pueblo de Dios tiene que estar apercibido porque el Señor viene. Gloria al Señor. Y aparte de que el Señor viene a buscar la iglesia y estamos acercando al sonido de la séptima trompeta, también tenemos que estar alerta porque el enemigo
procurar derrotarnos, terminarnos, acabarnos, sacarnos de la fe. Y sabe que la atalaya avisaba cuando el enemigo venía en las vigilias de la noche. Todo el mundo saltaba de la cama cuando escuchaba aquella trompeta en los muros de la ciudad, porque sabía que había un ataque inminente. Salían, saltaban y se preparaban y se ponían el escudo y tomaban la espada y a las armas y a defender el sitio y la familia. Y esto tiene que la iglesia ser alertada, porque el enemigo viene con toda su furia y va a venir cuando estamos dormidos. La iglesia que duerme, el Señor le dice: despiértate. Gloria a Que Dios. alumbrar a Cristo. ¿Qué quiere el enemigo? Encontrarnos dormidos. Y el creyente dormido no se puede defender. El creyente dormido va a ser presa de este enemigo. Gloria. Por eso suena la trompeta y en el último tiempo vamos a tener que discernir qué sonido. ¿Cuál es el sonido que nos está alertando y de qué nos está alertando? Gloria al nombre del Señor. Estas son las 7 trompetas que van a sonar en el último tiempo. Gloria al Señor. No espero otra cosa, lo otro es fantasía. Alabo el nombre de Dios. Caballo en las nubes. Escucharon y algunos hasta grabaron. El enemigo dice que en el último tiempo va a hacer descender fuego del cielo para engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. Así que no vamos por esto, este misticismo. Vamos a movernos por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no da sonido incierto. La palabra del Señor, así como un instrumento ejecutado correctamente, tiene nota y el sonido es agradable. Y sabemos de qué se trata, gloria. Cada nota que se ejecuta, así la palabra de Dios es sonido cierto. El sonido más cierto que podemos tener en medio de los ruidos que escuchamos en el mundo, porque el mundo está lleno de ruido que nos distraen, que nos alejan, que nos confunden. Gloria. Pero usted dígale al Señor: Señor, aperciba mi oído para el sonido de la palabra, para entender la palabra, porque mi iglesia que tiene conocimiento no va detrás de cualquier ruido. Alabo el nombre del Señor. Encontramos Alabado sea los Dios. creyentes que hacía años que no los veía y no les conocí, y vieron que conocieron a mí, se acercaron para saludar. Estaba haciendo unas compras. Y una de las cosas que me dijeron en la poca charla que tuvimos: nosotros lo estamos escuchando adelante todos los domingos. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dije, no quise decirle nada porque ya se iba y quedó eso, ¿no? Lo que pensaron. Yo digo, no, cuando funciona mal el oído, escuchamos los ruidos, escuchamos los sonidos inciertos, vamos detrás de cualquier sonido. Mucha gente alimentándose de internet con ruidos que no son de Dios, con ruidos que te van a desviar del camino, te van a sacar de la casa de Dios, te van a sacar de la verdad. Gloria al nombre del Señor. Sonidos inciertos por falta de conocimiento. Porque si tiene conocimiento, usted no puede escuchar ciertos personajes. No puede escucharlo. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Dios. Para escuchar el sonido de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y va a estar apercibido para el día del Señor. Preparado para el día del Señor. No es una iglesia que duerme. No es una iglesia indiferente, la iglesia tibia. Estaba mirando allá la iglesia, las dos iglesias del último tiempo, la iglesia de la Odisea
Aleluya. Y la anterior, la iglesia de Filadelfia. Bendito sea Dios. Estas son las dos iglesias que distinguen a la iglesia del Señor en el último tiempo. O pertenece a la Odisea o pertenece a la Filadelfia. Una metáfora profética de la condición de la iglesia en el último tiempo. Aleluya. La iglesia tibia, una iglesia rica que no necesitaba nada, que lo tenía todo, la mega iglesia. Gloria al nombre del Señor con muchos recursos, pero a la cual el Señor le dice, no conoces, no te das cuenta, no tienes oído, has percibido para los sonidos de la trompeta, no te das cuenta que eres un ciego, un miserable, un desnudo, un cuitado. Gloria al nombre del Señor. Tiene el nombre que vive y está muerto. Te aconsejo de mí que compres oro fino, refinado en fuego, para que sea vestido de vestidura blanca y no se descubra su desnudez. Porque delante del Señor, aunque eran ricos y no necesitaban nada, estaban desnudos, eran pobres, miserables y ciegos, no tenían nada espiritual. Por otro lado, la iglesia de la Odisea, la anterior, la iglesia de Filadelfia, la anterior, que el Señor le dice, yo sé que tiene poca fuerza. Tenían poca fuerza. Alabado sea Dios. No tenía los recursos de la Odisea, no tenía la prosperidad de la Odisea. Pero dice el Señor, yo sé que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Alabado el nombre del Señor. Estoy de memoria, pero lo leemos en esta noche. Apocalipsis. Gracias, Señor. Capítulo 3. Bendito Dios. La Odisea, verso 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es rechazo completo, esto es tirar afuera. Vomitar Dios de la boca quiere decir tirar para afuera. Te tiraré para afuera, esto está queriendo decir. Gloria al Señor, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres un cuitado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compre oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria a Dios, sí, Señor. Yo parafrasearía esta última estrofa. Bendito sea Dios. Ponte y bota para el oído, para que oiga. Amén. Gloria a Dios. Alabo el nombre del Señor. Que no solo son ciegos, son sordos. No disciernen, gloria, la voz de alerta que nos atalanta. Gloria al nombre del Señor, está dormido y el que está dormido y no discierne, y va así durmiendo. Pero ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el verso 7, escribe a la iglesia en Filadelfia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Dígame, amor. Alabado sea Una Dios. puerta que ninguno puede cerrar porque tiene un poco de potencia, un poco de fuerza. Ha guardado mi palabra, no ha negado mi nombre. No eran ricos, no tenían recursos, tenían muchas dificultades, tenían poca fuerza, muy poca fuerza.
pero no habían negado el nombre del Señor y habían guardado la palabra. Gloria. Alabo el nombre del Señor, verso 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir para todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí lo vengo presto, retén lo que tiene, para que nadie tome tu corona. Dígame en esta noche. Alabado el nombre del Señor, gloria al Señor. Amén, hermano. Dígame. A una de las dos perteneceremos. Pertenecemos a la iglesia de Filadelfia o a la iglesia de la Odisea. Son las dos iglesias que representan la condición de la iglesia en el último tiempo. No tenga que ver con la iglesia de la Odisea, no tenga que ver con una iglesia. Tenga que ver con la iglesia que tiene poca fuerza, los que están batallando, pero guardando la palabra y no negando el nombre del Señor. Gloria. Y el mismo oído ha percibido, gloria. Esto dice, van a ser guardados de la hora de la prueba, de la hora de la angustia que viene sobre la tierra, van a ser guardados por el Señor. Así que, alabe a Dios, que usted pertenece a la iglesia de Filadelfia. Gloria al Señor. Ponte de pie esta noche, hermano infinito. Gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. No necesitamos dos muchachos con dos cuerpos aquí adelante, haciéndolo sonar, gloria. Tenemos el alerta de los atalatas de Dios. Alabado sea Dios. Alabado el nombre del Señor. Los predicadores, los que predican la verdad, los que predican la palabra de Dios. Oh, gloria, estos son los que nos avisan. Amén. Sí, Señor. Nos preparamos para la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. No espero otra cosa. Gloria al Señor, no se deje engañar. Gloria al Señor. El sonido de trompeta es sonido de alerta. Y el sonido de alerta es el mensaje del Evangelio predicado en forma cierta, en forma adecuada. Bendito Dios. Porque yo puedo usar la misma Biblia y hablar de él, las bendiciones y la prosperidad. Y del pensamiento positivo y de los decretos y de las declaraciones. Puedo hablar de eso con la Biblia en la mano, gloria al Señor. Y no sería un instrumento que dé un sonido cierto. Y ninguno se apercibirá para la batalla. Porque la trompeta estará dando un sonido horrible, fuera de nota. Gloria al Señor. Yo he escuchado trompetistas profesionales, he escuchado artistas y guitarreros, ¿no es cierto?, diversos instrumentos cuando son profesionales. Y es una maravilla, hacen hablar a los instrumentos. Bendito sea Hoy Dios. un hermano nos visitó y tocó la trompeta. Toda la iglesia sentía la presencia del Señor y alababan a Dios y hablaban en lengua. No cantó, solo tocó la trompeta. Alabado sea Era un Dios. profesional, alguien que sabía lo que hacía con ese instrumento. Gracias. Y así es el mensaje de la palabra de Dios, cuando es cierto, cuando es adecuado, cuando está en la nota, cuando está centrado en las Escrituras. Nos preparamos, estamos percibidos, sabemos que el Señor viene, que está a la puerta y nos preparamos, no venimos a la iglesia para buscar los panes y los peces, venimos a la iglesia para ser salvos. Amén, Señor. Para irnos con Cristo cuando Cristo venga. Alabado sea Dios. Y los panes y los peces son las añadiduras. Alabado sea el nombre de Jesús. No nos falta porque el Señor dijo: buscar primeramente el reino de los cielos, todo lo demás será añadido. No nos faltan los panes y los peces, no tenemos que procurar por eso. Tenemos que procurar el reino de los cielos y estar preparados, porque yo no sé si está sonando la quinta, la sexta, la cuarta trompeta, pero sí que pronto sonará la séptima.
El misterio de Dios va a ser consumado, la obra de Dios va a ser consumada. El Señor se junte con su pueblo. Gloria al Señor. Está percibido en esta noche, gloria. Y si no está percibido, empieza a hacerlo, empieza a prepararte, empieza a poner el oído en el sonido cierto de la palabra del Señor. No lo otro. Alabado sea Dios. Nombre de Dios. Gloria. A veces yo escucho los mensajes del otro evangelio. Y te habla de superación, te habla de éxito, te habla de conquista, te habla de alcanzar los sueños, te habla de hacer realidad tu deseo. Decláralo y será tuyo, decrétalo y Dios correrá a hacerlo. No, y este es el sonido fuera de notas, en que no tenemos que escuchar, pero para eso tenemos que tener conocimiento. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Alabado sea Dios. Dios. El soldado, nosotros cuando estábamos en las Fuerzas Armadas, nos enseñaban a conocer, porque veníamos de la sociedad civil. Nunca habíamos escuchado, yo nunca había escuchado una trompeta militar, y ahora nos empezaron a familiarizar cuál era el sonido para saltar de la cama a la diana, cuál era el sonido del retrete para ir a dormir, cuál era el sonido para el rancho, cuál era el sonido para marchar o para formar, cuál era todos los sonidos. Y llegamos con el tiempo a quedarnos profesionales y sonaba, allá estábamos donde estábamos y sentíamos al trompetista y ya sabíamos para dónde teníamos que correr. Y teníamos que correr a buscar las armas, o teníamos que correr a buscar un uniforme, o teníamos que correr para ir a alcanzar un lugar en el rancho y comer, o si teníamos que ir a los pabellones para ir a la cama. Eso nos movilizaba y éramos miles. Y nos movilizaban con el sonido de la trompeta. Entonces aprende a conocer el sonido de la trompeta de la atalaya. Gloria al Señor, para que cuando suene, cuando escuche, vos sepa de qué se trata. Gloria al Señor, y tenés que alertarte, y tenés que defenderte, y tenés que prepararte, y tenés que marchar, y tenés que alabar el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entender los tiempos que estamos viviendo. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor en uno de un oído agudizado para la palabra del Señor, para la voz del Espíritu Santo. Gloria, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios en esta noche. Y en nosotros estamos orando a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos. Eres bendecida en esta noche y te damos gracias. Hoy compartiendo la palabra. Quiero revelación. Hasta que llegue la hora y en mi vida es una raza última de Dios de la paz de la tierra. Convocando a tu pueblo a ese cambio de Dios maravilloso en las nubes, positivos, sobre el cielo, siempre estamos ahí, marchamos de la fiesta, el desierto, y llegamos aquí, vamos, sí, Señor, llegamos aquí, somos convocados en salsa de gloria, alabarte, gracias, hoy hemos venido a mi casa, para la derecha, todo lo del cielo, sabemos que tú estás a la puerta, aleluya, enséñanos a comenzar el tiempo, aleluya, estamos atravesando, a la palabra de Dios, a la oír que está reunido, el cierto, que nos van a llevar a la presa, oh gloria, bendice la iglesia, bendice el cielo, oh gloria, el nombre de Dios.